Estamos en la jornada del jueves de la tarde del 23 de junio y estamos intercambiando ensayos. María Virginia, este territorio que, digamos, involucra tu caso de estudio, ¿esto es dentro de Ecuador? ¿Dentro de qué país estás? Involucra desde abajo hacia arriba Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, y bueno, está ahí como al límite con Venezuela, como que no Con la llega a mención. entrar mucho. Tú decías que en este sector del, digamos, el pedemonte de los Andes, la fundación, digamos, de los centros poblados es relativamente más tardía que en el resto. Eso, ¿cuáles son las causas de ese patrón? ¿Es por un tema de limitación en el acceso a los territorios, por la geografía, por los usos? ¿Qué es lo que te explica esa colonización más tardía? Sobre todo por la limitación en el acceso, porque estas fundaciones eran principalmente en las zonas costeras, y estaban, bueno, los Andes por un lado como barrera y el Amazonas, entonces como que por mucho tiempo han estado impenetrables y bueno, con el tiempo, a medida que progresó, han comenzado sobre todo, yo me enfoco mucho en ciudades medianas que se han ido conectando a ciudades grandes, ya sea por transporte, por todo esto de la globalización, y eso ha influido mucho en su crecimiento. Han Perfecto. ido Cuando tú, creciendo. María, cuando tú estás hablando de ciudades medianas, ¿de qué tamaño de población estás hablando? eh, en lo posible entre 50.000 habitantes y 1 millón por ahí. Eso también me está costando mucho definir qué entendemos por ciudades medianas. En ese conjunto que vos estás estudiando, ¿cuál es la ciudad más grande? La ciudad más grande sería, por ejemplo, de las que tengo incluida ahora, es Medellín, por ejemplo, es una de las más grandes, que ha quedado dentro del área. Está Santa Cruz de la Sierra, San Miguel de Tucumán. Ah, qué interesante. Es un como caso de estudio es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera em, uno puede eh, de, tratar de vincular la trayectoria histórica que has visto en el desarrollo de centros poblados en los mismos países, pero en otras regiones, con los procesos actuales que están recorriendo estas ciudades, ¿no? Pero a ver, para hacerme un cuadro de composición, María, y el desarrollo, yo supongo que el desarrollo de estas ciudades tiene que ver con claramente con un desarrollo de infraestructura y sobre todo de infraestructura vial, y eso está habilitando nuevas áreas que de repente eh, se van a relacionar con expansión de la agricultura o de otras actividades productivas, ¿no? En definitiva, ese desarrollo de infraestructura desencadena unas transformaciones de suelo que a su vez determinan un aumento de la población de esos centros poblados. ¿Esa es un poco la secuencia que estás pensando? Ahí se me cortó de nuevo, me parece. Se nos fue. Ahí volvió. Sí. Te repito la pregunta, Virginia. Por lo que veo, hay como una secuencia de eventos que pasan por la construcción de infraestructura que permita, digamos, sortear esas barreras geográficas
y esa accesibilidad en las vías de comunicación no solo habilita comunicación entre centros poblados, sino que al mismo tiempo habilita a nuevas áreas de agricultura, ganadería y otros usos del suelo. Es esa la secuencia, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo comienzan a emerger estos conflictos por el uso del territorio, porque va a haber desde el lado de la ciudad que quieren transformar el suelo agrícola en urbano, van a estar los campesinos que quieren obviamente mantener su medio de subsistencia, luego también comienzan a emerger esto de las áreas protegidas, porque también es una zona que tiene un alto valor de conservación, entonces como que diferentes actores que tienen como un distinto fin para el uso del territorio. Interesante. Hay una parte de estos territorios que forman parte de la cuenca amazónica, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y en el caso de Bolivia y demás, forman parte de la cuenca alta del río La Plata también. Es interesante, ¿eh? Eh, en definitiva, todo ese territorio está en las partes altas de las dos principales cuencas del continente, ¿no? Sí, 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 sí. Es un caso súper interesante. Me parece muy pertinente, digamos, esa unidad de análisis, porque seguramente dentro de este conjunto de países que vos estás considerando hay hay una diversidad de procesos y de estrategias de planificación, ¿no? La ciudad de Medellín en particular tiene una cantidad de innovaciones en el diseño urbano que es impresionante. Tengo algunos colegas que trabajan en el campo del diseño urbano y el ordenamiento territorial y justamente la ciudad de Medellín es un laboratorio donde han emergido un montón de transformaciones en los últimos tiempos, ¿o no? Sí, sí. Y sobre todo la parte, sobre todo de gobernanza institucional de cada país, que ve, o sea, el desarrollo económico que tiene cada país, la estabilidad política, que también puede definir el desarrollo de las ciudades. Tremenda tesis tenés de doctorado, ¿eh? ¿Y tu campo original, tú de dónde vienes? Tu campo original. Yo soy de Argentina, de Tucumán, de De Tucumán. una, Y tus estudios terciarios en qué área estuvieron vinculadas? también de la ecología urbana, también esto de estudiando distintas ciudades, cómo Mira. va Ah, progresando la perfecto. urbanización. Así que tenés un vínculo con el campo de la arquitectura, ¿no? Sí. Del ordenamiento territorial y diseño. Perfecto. ¿Y dónde estás haciendo el doctorado, María Virginia? Mi lugar de trabajo es el Instituto de Ecología Regional. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Sí, ahí tenés un gran desafío que veo que estás transitando, que es, bueno, cuál es el conjunto de ciudades que termino incluyendo, ¿no es cierto? Y, y obviamente en ese conjunto de centros poblados que vas a incluir, algo que te puede ayudar es, porque, un paréntesis, uno de los aspectos más atractivos de tu investigación va a ser justamente el análisis comparado de de ese conjunto de centros poblados entre los distintos países, porque tienen contextos sociales, culturales, políticos muy diferentes, ¿no? Y en esa base encontrar esos patrones que son absolutamente compartidos por todos los centros independientes de los países, pero al mismo tiempo analizar las particularidades e innovaciones que de repente lo tenés en un país o en una región, pero no están presentes en otro, eso es un avance muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ahí seguramente te va a ser muy útil, por ejemplo, el ensayo por el cual iba Corina, ¿no? Con esta perspectiva de semillas del antropoceno, ¿no? Que es justamente tratar de encontrar en un territorio tan grande como el que abarca tu caso de estudio,
encontrar esas particularidades que emergen y que de repente están muy localizadas espacialmente, pero que tienen por algunas razones un desempeño muy interesante y que puede resultar muy atractivo explorar digamos, su expansión o su diseminación en este territorio que estás analizando, ¿no? Ah, bien, ya le mandaré un mensajito, si Dale, ella muy está bien, más o muy bien. menos por la misma área. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante este caso, María Virginia. Gracias. Muy bien. A ver, Valentina, Agostina o Ana Lucía, ¿en qué están trabajando? Cuéntenos las problemáticas a las cuales se enfrentan, por dónde vienen sus ensayos. Cuéntenos. Hola, Adelante, ahora sí adelante, oigo. Valentina. Buenas tardes. Yo alcancé a hacer algo, sobre todo en la parte de definición del sistema, que es lo que tengo más Bárbaro. claro. ¿Querés que Sí, te habilite a compartir dale, pantalla? dale. Perfecto. Para un poquito. Ahí ya estás pronta para compartir pantalla. Em, Acá no lo veía. Ahí están viendo. Lo estamos empezando a ver. Ahí se ve perfecto. Si querés podés proyectarlo entero, ahí está, perfecto. Ahí está. Estupendo. Eh, bueno, yo como que la parte que tengo más clara es esto sobre los límites del sistema. Bueno, yo soy de Córdoba, pero hice mi maestría en este sistema, que es la Reserva Extractivista de Canas Vieiras, que queda al sur de Bahía. Eh, que bueno, que acá ven en el mapa, y implica varias comunidades. La reserva implica están todas estas comunidades envolvidas y beneficia a 2.300 familias. Un poco para contextualizar, las reservas extractivistas surgen en Brasil como de la mano, primero surgen en el área del Amazonas, de la mano de las luchas de Chico Méndez con los seringueiros, ¿no? Entonces estos empiezan a plantear esto como otra lógica de uso del territorio. En el caso de la colecta de la seringa es el caucho. El Voy a caucho, hablar un poco en perfecto. portuñol y mi PowerPoint también va a estar un poco Dale. algunas cosas en portugués, en fin. Entonces ahí empieza como una lógica de ellos en frente a estos modos de extraer el caucho más de manera comunitaria y haciendo otro uso del territorio que iba en contraposición al uso más capitalista de la propiedad privada de la tierra, y en fin. Entonces ahí surgen creo que más adelante puse acá, como surgen bueno, con la lucha de Chico Méndez, que es del año 1987 a 1988. Bueno, después con la muerte de Chico Méndez y con todas las violencias que se sucedieron y todo como la repercusión internacional que hizo que esta figura que venía más de la mano de una como autoorganización del territorio por la misma gente que hacía el uso, de los comunitarios, le podríamos decir, pasa a tener como una categoría más institucional en el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de Brasil, que en un inicio venía con esta, o sea, ya por el 1980, con esta división de la naturaleza sin el hombre, y con o sea, con esta discordia de creamos áreas protegidas y qué hacemos con las personas con los pueblos Ahí. originarios, con las personas que viven ahí. Entonces había mucho esto de expulsar a, a las personas. Que bueno, esto me parece que era un panorama a nivel nacional de cómo se pensaba de la conservación en un momento, a nivel mundial, no nacional,
de cómo se pensaba la conservación y bueno, cómo después fue un poco evoluyendo ese concepto. Y después este concepto de reservas marinas se pasa, de reservas extractivistas, perdón, se pasa medio que se extrapola a las reservas marinas. Entonces se extiende ese concepto a las comunidades tradicionales de pescadores, costeros y marinos, y la primera reserva extractivista es en Canavieira, en Santa Catarina. Y bueno, la reserva extractivista de Canavieras, que es el sistema donde yo trabajé, fue creada en el 2006, pero tuvo todo un proceso que empezó en el 2001, y empezó con, bueno, básicamente una lucha del uso del territorio, o sea, empezó con una mortalidad en masa de los cangrejos, que trajo problemas socioeconómicos en las comunidades recolectoras del cangrejo, y esa mortalidad estaba como asociada, no está comprobado particularmente, pero como que se asociaba a las enfermedades de los criaderos de la carcinicultura, que son los criaderos de camarón en piletones, que están Claro. todo al borde de la reserva. Entonces, medio que por eso empiezan a hacer denuncias, los pescadores se comienzan como a organizar, que eso es como algo relevante a partir de esto, antes no estaban como muy organizados. Y bueno, hay situaciones de violencia, de despido, de amenazas, que son muy comunes también en contextos latinoamericanos. Y entonces en el 2001 comenzó este proceso de creación de las reservas extractivistas de Canavieiras, que fue acompañado por las ONG ambientales y la universidad. Algo que se me escapó decir, que bueno, como que la característica de esta unidad de conservación es que tiene por objetivo proteger los medios de vida y la cultura de las poblaciones extractivistas y asegurar el uso sustentable de los recursos naturales. Y es como que al pasar a ser es un mecanismo siempre de abajo para arriba, o sea, son las comunidades las que tienen que solicitar la formación de las reservas extractivistas, o sea, nunca se va a dar de arriba para abajo, eso es como que también muy interesante, como que cambia un poco las reglas del juego. Y bueno, y en el caso particular de Canasvieiras, son pescadores artesanales que hacen uso tanto del el mar abierto como muchas zonas de manglar, entonces hacen recolección de diferentes tipos de cangrejo, de ostras, hay pesca de róbalo, de diferentes otras especies, y también hay agricultura familiar y tradicional. Estas son más o menos las actividades que realizan. No sé si me olvidé de algo. Bueno, y estas reservas extractivistas, bueno, esto lo que nombraba como una de las principales amenazas para la creación fue como estos usos del territorio no compatibles, porque a su vez, acá se puede ver en el mapa, viste, el borde rojo es como la delimitación de la reserva, y en naranja son todas las áreas de carcinicultura, los criaderos, que bueno, los problemas son porque, si bien no están como en el área buffer que se dice, hacen uso del agua de la reserva, y tiran sus efluentes, se podrían decir, con remedios y cosas, al manglar. Entonces esto como una problemática hasta el día de hoy, como que hay una tensión muy grande ahí. Otra tensión del uso del territorio era por este cambio de uso del suelo, o sea, tiene playas paradisíacas, entonces de repente había un turismo como el que vemos acá arriba, de grandes hoteles y piscinas y cosas así, y por otro lado la pesca a gran escala y la pesca deportiva y turista, que iba un poco en contrapié. O sea, esas fueron como todas sumas de amenazas que hicieron que los pescadores se organizaran y formaran la reserva extractivista. Esto lo voy a... Bueno, como para explicar un poco, o sea, la reserva extractivista tiene una estrategia de cogestión que se basa en la comunidad, donde la concesión de los derechos de uso del territorio son de las comunidades, y hay un consejo deliberativo en el cual acá más o menos
están todas las instituciones que forman parte. La mayoría es de los, o sea, los beneficiarios, que son las comunidades tradicionales, tienen como la mayoría en ese consejo deliberativo. Después hay órganos del gobierno y sociedad civil, que son ONG y universidades. La reserva de Canas Vieiras, como por estos orígenes de gran como organización de las mismas comunidades, es como muy característica y muy relevante esto, o sea, por la gran participación que tienen las comunidades extractivistas en el consejo, en la decisión, en la participación, en cómo ellos fueron organizándose para luchar. Y bueno, todavía sigue habiendo como muchas tensiones. De hecho, la creación en papel de la reserva fue en el 2006. Todavía no se puede dar como un plano de manejo de la reserva, porque hay como muchos intereses y conflictos. Se viene trabajando desde hace bastante en eso, pero todavía no está hecho. Se me olvida algo que querés. Bueno, ahí sigue habiendo conflictos, obviamente, con la prefectura, que esto es como un ejemplo muy... entre el 2012 y 2015, la prefectura muy en contra de la reserva extractivista, porque dice que trae pobreza, como que... Bueno, esta idea polarizada de cuál va a ser el desarrollo de la ciudad, y que entonces que limita las actividades económicas y limita el desarrollo y la generación de nuevos empleos en la ciudad como todo, porque como ustedes pueden ver, perdón, vuelvo al mapa, todo esto es el municipio de Canas Vieiras, y casi todo, acá está el centro urbano de Canas Vieiras, pero casi todo el litoral del municipio está dentro del área de la reserva extractivista. Entonces, bueno, hay como mucha tensión todavía en cuanto al uso del territorio. Y en esta época, 2012-2015, desde la prefectura salió una campaña de difamación para cambiar la categoría de reserva a una categoría de APA, que es como si fuera una categoría de protección más leve, que es como de usos múltiples, en donde no se reconoce el papel de las comunidades tradicionales, tiene un consejo consultivo y no deliberativo, entonces es como un grado menor de participación y envolvimiento de las comunidades. Y bueno, y esto polarizó mucho la situación en la ciudad. Acá esta es la campaña que salió desde la prefectura, y esta es como la campaña de concientización o en pro de la reserva extractivista, porque bueno, la ciudad quedó como muy polarizada, como muy dividida, y eso como que sigue siendo un problema, no sé si un problema, pero algo a tener en cuenta, esto de comunicar las cosas para afuera, comunicar las cosas para la sociedad como un todo, de lo que se hace dentro de la reserva extractivista. A todo esto, como que es también relevante, estoy como media mezclada, perdón, pero son 2.300 familias las que se benefician, que se estima que es como 1/3 del total de la población del municipio de Canas Vieiras, son pescadores tradicionales y se beneficia con la reserva extractivista, entonces no deja de ser una parte menor. Bueno, del Consejo Deliberativo, que es participativo, y este Consejo Deliberativo, ustedes, si surge alguna duda, me preguntan, ¿no? Sí, sin problema. Sin problema. Bueno, a ver, al modelo de reserva extractivista ser como institucionalizado en estos órganos del gobierno, tiene como unas ciertas reglas de cómo debe funcionar, y el ICMBio, que es como la agencia ambiental a cargo de las áreas protegidas en Brasil, es como el que pasa a ser jefe de este consejo deliberativo, que pasa como a mediar, y bueno,
termina teniendo como un papel bastante importante. El Consejo Deliberativo se renueva cada 2 años, ahí se debate. Yo tuve la oportunidad bueno, fue medio caótico porque justo fue pandemia y se hizo la renovación, justo se tenía que hacer renovación y era online. Y Y con un bueno, gobierno como el de Bolsonaro. bueno, Tremenda sí. combinación. Cuando yo estaba ahí sucedieron varias cosas. Yo fui allá en el 2019. Cuando voy a empezar mi estudio, que fue, o sea, la parte de campo, que fue en octubre, justo había un derrame de petróleo, no sé si se habrá escuchado en otros lados, porque también fue bastante Es tapado, cierto, pero que sí. fue todo el nordeste de Brasil, y ahí a la zona llegó en octubre, justo cuando yo pensaba ir a formar parte de las reuniones, a ir a entrevistar a las personas. Era como, no, porque hay otras urgencias. Eh, y Al bueno, final, recordame, me acuerdo perfectamente del fenómeno y que involucró un área muy grande de Brasil, pero ¿cuál fue el origen de ese derrame? ¿Se supo en algún momento? al parecer el crudo, por el análisis, era proveniente de Venezuela, pero el barco era, no me acuerdo de dónde, pero bueno, el gobierno obviamente no hizo nada, el gobierno Pero en nacional, ¿no? definitiva fue un barco el que tuvo el Sí, daño sí, y sí, bueno, sí, y sí, generó. fue un barco que transportaba, sí, fue un barco que transportaba crudo de Venezuela y tuvo el derrame. Mm. Eh, bueno, ahí hay algunas cosas que, bueno, quiero nombrar más adelante, que tengo todo medio mezclado. Bueno, cuando yo fui, para redondear, pasó Sí. esto del derrame de petróleo, que bueno, hubo mucha organización de los mismos, la misma, o sea, la reserva, los mismos comunitarios tuvieron mucho el apoyo de la ciudad, pero no así tanto el de la prefeitura, porque la prefeitura queda como en un gris, como que ella, al estar como contrario, medio que se lava las manos y no sabe hasta qué punto tiene atribuciones o no, y eso pasa con el suplimiento de algunos servicios, como en esto, era como, sí, el petróleo llega a la reserva extractista de Canavieira, no llega a mi municipio, por más que el municipio también sea, o sea, hay como muchas tensiones ahí, eh, y bueno, Valentina, acláranos una cosa para entender bien el caso. La prefectura, cuando es- tú utilizas el término prefectura, ¿qué nivel de gobierno es y qué sí, territorio? perdón, es la municería, como la municipalidad Ahí de está. una ciudad, Pero es sí. una municipalidad estrictamente costera, ¿o no? Sí, pasa que es diferente que en Argentina, a mí también eso me hace río, porque Canavieras, la ciudad está acá, este es elegido como municipal, donde está la Sí. prefectura, que es la que rige todo el municipio de Canasvieiras. Ah, perfecto. Y a su vez Así en que Canasvieiras tenés otras comunidades. está bien. Pero la prefectura en definitiva es digamos, es el nivel del Estado encargado de toda la administración de Canaveras. Está Sí, perfecto, sí, perfecto. sí, 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 es el Está, Estado ahí, sí. vale. Em, em, bueno, entonces pasó eso, después pasó lo de la pandemia, que también afectó completamente la forma de ellos de desenvolver su cotidiano, la soberanía alimentaria, la forma de vender sus recursos, o sea, fueron como dos sucesos que marcaron la pesquisa, mi trabajo, y a su vez era este cambio de Consejo Deliberativo, que es cada 2 años, y bueno, en situación de pandemia de las comunidades, los pescadores tradicionales, el acceso a internet es como muy restringido. Entonces, reunir y volver a adaptarse y hacer las reuniones periódicas fue como un proceso muy, 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 muy lento, como de que todos pudieran participar en ese formato
online no eran como muy representativos. ¿Esto es parte de tu doctorado, este trabajo, Valentina? No, esto fue una maestría. Mira, pero Y digo, lo, qué interesante, ¿no? Cuando uno viene con un proyecto y llega al campo y se encuentra con todos estos, si habrá que ser adaptativo, ¿no? Cuando uno trabaja sí, en sí. esta área, ¿no? A eso también se suma un dato que, bueno, fue también como medio menor, que fueron justo las elecciones de prefeito, cambio del jefe del municipio, que digamos, y de la Cámara, ¿cómo sería? El Consejo de Deliberantes sería de los municipios, allá se llama Cámara de Vereadores, y dentro de las comunidades de pescadores se postulaban como vereadores, que serían, ¿cómo se Concejales, llaman? ¿no? Concejales, eso, gracias. Serían los concejales. Y bueno, ahí también hubo como medias tensiones porque no llegaron a ponerse de acuerdo en cuál iba a ser el candidato y de repente había 3 candidatos, entonces se dividieron los votos, o sea, como... Sí, yo estaba Pero, como muy, pero es wow, un todo laboratorio, esto que no podemos controlar. sí, pero es ese escenario que a priori uno puede eh, querer subirse a un edificio y tirarse abajo, tiene unas ventajas impresionantes, ¿no? Que es que es, esos contextos tan particulares te permite estudiar en profundidad justamente las divergencias, ¿no? Las divergencias y los conflictos que tienen en las visiones, ¿no? Me imagino que desde ese punto de vista habrá sido un laboratorio increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en mi trabajo, como que yo quería ver, em, porque ya está como bastante, hay muchos estudios, la universidad está muy presente en la reserva extractivista y las comunidades, ellas residen muy bien, o sea, como que tienen muy en claro esta alianza entre universidad y las comunidades, trabajan muy bien. Entonces hay varios trabajos que ejemplificaban tipo la buena gobernanza, hay como varias literatura de esto. La participación, cómo se autoorganizan. eh, y mi trabajo a mí me interesó más ver como, bueno, en la práctica, en la acción, trazar esa red de colaboración de actores, Perfecto. como bueno, en la discusión tenemos una representatividad, tenemos una participación, pero ¿cómo es para llevar a cabo el accionar de lo que se decide? Entonces yo hice como diferentes preguntas de con quién contarían para resolver ciertas situaciones que tenían que ver con cosas socioeconómicas, con cosas más de gobernanza, de fiscalización, como también con cosas de biodiversidad y Interesante. de los recursos. Y bueno, esta fue la red que yo obtuve, que, bueno, tenemos como órgano central al ICEMIBio, que es el eje, el órgano ambiental a cargo de la RC. Después tenemos la AMEX, que esto es súper interesante, cuando todas las bolitas en roja son las comunidades tradicionales. Y surge algo muy interesante con la AMEX, que es como la asociación madre de los extractivistas, sería así, que es como que ellos se nuclean y empiezan a tener una dinámica, sobre todo al inicio, donde era como muy difícil en el proceso de todo, ¿no? De creación, implantación de la reserva, empiezan a tener como estrategia de ellos reunirse, formar esta asociación madre, entonces ellos medios que como que discuten y ya iban como con una posición tomada ellos como grupo a estas discusiones del Consejo Deliberativo. Interesante. Y lo interesante es que la AMEX en realidad no tiene el lugar formal en el Consejo, o sea, ella no forma parte del Consejo, sí tienen representatividad todas las demás instituciones, lo cual está bueno porque deja un poco pie a al surgimiento de nuevas lideranzas,
porque bueno, algo que yo pude ver, así como yo digo, esta participación de toda esta, que está bastante documentada, y lo pude ver yo en reuniones, pero a ver, yo acá fui como, hoy me sonó eso, como yo fui observadora, ¿no? No, yo fui Muy una bien. observadora. Te hago No, una no era. pregunta, Valentina, porque es muy interesante este análisis Sí, de redes, ¿no? Veo que en rojo están justamente todos estos, lo que tú llamas acá los beneficiarios o sí, en sí, definitiva las comunidades, sí. en amarillo el gobierno y la sociedad civil en azul. Eh, Sí, en gris, sí. en un gris, ahí está. Una pregunta que te quería hacer, porque tú dijiste acá hay una alianza que es de muy larga data entre, digamos, eh, las organizaciones, estas comunidades y la universidad. ¿Dentro de qué categoría ubicaste la universidad en esta red o no está incluida? La universidad yo le puse como sociedad civil. Bárbaro, bárbaro. Está Sí, porque, perfecto. bueno, si bien es como parte del gobierno, es como más un ente, ¿cómo se dice? Sí, Autárquico, digamos. autónomo. Sí, autónomo. Entonces, sí, no me acuerdo muy bien cuál es la universidad acá, pero bueno. Capaz que es el 32 o algo por el Sí, estilo, uno de ¿no? estos, sí. Perfecto, Que en perfecto. realidad es como una sola banca compartida por dos universidades, que es la Universidad del Sur de Bahía y la Universidad Estadual de Santa Cruz, que Perfecto. es donde yo hice mi trabajo, que queda en Ileus. Muy Em, bien. Espera, entonces, ¿dónde estaba? Bueno, entonces, a ver, como las más relevantes fue el ICEMIBio, que es el órgano ambiental, la AMEX, que es esta organización madre que les contaba, y la red de mujeres que, bueno, de alguna forma tanto la AMEX como la red de mujeres logran tener una transversalidad eh, entre todas las... porque acá tenemos asociación que recoge tal cangrejo, asociación de la comunidad tanto, entonces la red de mujeres y esta asociación madre como que logran ser medias transversales a todas las comunidades o localidades de pescadores. Eh, y bueno, si bien esto, como que yo puedo ver como que si bien esto nos aporta resiliencia al sistema y el hecho de que, si bien en un principio o sea, este órgano, el ICMIBio, tuvo como varios problemas en cuanto a la persona que está ahí, ¿no? Al encargado del ICMIBio local, ¿no? Como que hubo varios roces, cambió, no sé, en 3 años hubo 7 jefes, o sea, personas encargadas. Como que el entendimiento fue entre los comunitarios y el ICMIBio como que tardó, pero ya ahora está bastante aceitado, que digamos. Eh, Valentina, te hago una pregunta para sí. entender el diagrama que está hacia la derecha, porque ahí tú haces dos agrupamientos, ¿no es cierto? Estás englobando parte de los nodos o de los actores, un subconjunto que está en celeste y otro que está en rosado. ¿Qué Sí. significa eso? No, eso, viste que en los análisis de redes podés ver si se dividen en como comunidades serían instituciones que, en este caso, colaboran más entre sí y otras que colaboran menos entre sí. Acá me da Ah, perfecto. que no son dos comunidades completamente aisladas, sino que se Están relacionan, conectadas, ¿no? sino, claro, están conectadas, si no yo tendría completamente separadas, y te dice en este caso como eh, las instituciones puente, como estas instituciones Sí. encargadas de conectar otras. En cambio acá son como las que fueron más eh, nombradas, las que fueron más solicitadas para colaborar, serían estas. Interesante, interesante, interesante. Entonces, como bueno, lo que se sale un poco de mi trabajo es, bueno, esta centralidad que tiene el ICMIBio, que si bien es buena, también es mala, porque a su vez tenemos como, bueno, este problema que decía de que cambia el jefe, el encargado del ICMIBio local, y es vuelta a crear un entendimiento con la gente, las comunidades, no sé qué. Eh,
está muy sujeto a estos cambios electorales, porque el ICMBio no deja de ser un ente del gobierno, y es como un ente muy jerárquico, muy burocrático, muy vertical. Entonces vos tenés el ICMBio local, que está re codo a codo con las comunidades, pero después eso que resuelven ahí va a Brasilia, y de allá con el tiempo lo rechazan, porque no, porque sí. Entonces como que eso retrasa mucho los tiempos, y todo lo hace como más burocrático. Entonces como Sí, que en yo ese observé. sentido me llamaba la atención, Valentina, que tú indicabas, ponías las fechas en el momento que comienza esto y mencionabas, bueno, pero todavía no hay un plan de gestión, digamos, no hay un acuerdo en algo tan básico que es como, bueno, ¿cómo Claro. gestionamos este territorio, ¿no? Hay un acuerdo de pesca, que de hecho el acuerdo de pesca fue anterior a la creación de la reserva. Sí hay un acuerdo de pesca, pero Perfecto. un plan de manejo no hay todavía. Mira, Y interesante. bueno, acá lo que también se ve, que estas bolitas casi aisladas que no se relacionan con nadie, son justamente estas municipalidades, que están como presentes, tienen una silla en el consejo, pero no, o sea, Mira, no qué interesante. figuran porque, o sea, en un momento no estaban, estuvieron, se fueron, eh, como que hubo varias eh, instituciones que estuvieron adentro, después hubo conflictos, fueron, después volvieron. También son estas que están por acá, una de estas sería como hay una asociación de estos que crean del carcinicultura, la carcinicultura, los que crean el camarón a gran escala. Sale. Eh, pero bueno, lograron incorporar, por ejemplo, ahora en esta última eh, renovación, incorporaron hay una asociación de la gente que tiene los bares y restaurantes en la playa, por ejemplo, como un poco para seguir con la cadena de comercialización y Impresión. valorizar eso. Entonces yo Inter- como que estoy un poco conflictuada ahora, ¿En como qué que estoy en el sentido? sistema, no sé si se habrá entendido, y mi conflicto es como, ¿en dónde coloco yo acá? Porque yo tengo como mis forzantes externas que yo identifico bien. Sí. Eh, a ver, en realidad lo que me estaría costando es como no sé cuál serían las respuestas que yo quiero ahora. O sea, en función a esto, que yo digo, bueno, hay resiliencia, no hay resiliencia, esto está bueno, no está bueno, eh, como que sí, yo puedo decir que algo que puede persistir es que la asociación madre siga participando y tenga rol central. Algo que puede participar, como que hay ciertas cosas que quiero que persistan, como que estaría bueno que persistan en esto. Eh, y hay otras como esta centralidad o este papel tan importante que podría ir una transformación por ahí, o podría ir una transformación para intentar Perfecto. abordar estos conflictos o negociar un poco. Entonces, Entiendo. como que cuando veo las forzantes, no sé si estoy en las forzantes de hoy o en las forzantes de cómo se creó la reserva. O sea, yo pongo como modelos Muy bien. contrastantes de desarrollo, desvalorización de la pesca artesanal también, ¿no? En toda la comunidad, está muy asociada a la pobreza, a la indigencia, a los vagos, ¿me entendés? Como que está muy desvalorizada. Hay otra cuestión como esta continuidad de la cultura, ¿no? ¿Qué van a hacer los jóvenes? ¿Cuáles son las opciones que hay para los jóvenes? Lo de los ciclos electorales, la estructura vertical, jerárquica y burocrática del ICMBio, las relaciones de poder, porque es como importante esto de que si bien las municipalidades no están, no son activas, son entes de poder, y el hecho de que no estén también, o que el hecho de que no participen también manifiesta el poder, y en realidad en las Por entrevistas que supuesto. yo hice, como que había
ciertas instancias donde era como, sí, yo colaboraría con la prefectura, o sea, solicitaría ayuda a la prefectura, pero sé que no puedo contar, que digamos. Entonces esas relaciones de poder siguen estando, por más que estén como organizados y todo. Después hay un tema con la fiscalización, que es como que la fiscalización queda mucho en las manos de este ente del ICMBio, entonces, no sé, los relatos era como ellos no se sienten en el poder de denunciar, o esta cosa de... es como que como que queda a cargo del ICMBio, y uno de los relatos, por ejemplo, particularmente en la comunidad de Belmonte, que están el grupo de las marisqueiras, que son un grupo de mujeres que está bastante bien organizado, y después está el grupo de los pescadores, y hay como, por ejemplo, cosas de poder, como cuestiones de género, entonces de repente relatos de ella no sentirse ni siquiera como... eh, en poder o en la capacidad de denunciar por ciertos riesgos que puede haber en relación a esa denuncia, de, bueno, están pescando no están respetando o sea, el tamaño, la temporada de pesca, como, entonces como que había ciertas cosas ahí que no estaba tan en manos de ellos, o ellos por lo menos no se hacían tan cargo de esa fiscalización, no lo sentían como algo que ellos pudieran hacer. Y bueno, otra cosa que también hay mucho, ¿cómo? Valentina, mira, te quiero hacer una observación en este punto de las forzantes externas, porque es muy importante y es algo que en otros casos lo hemos señalado y que le va a servir al resto de tus compañeros. Aquí en el conjunto de forzantes externas que tú indicas, hay realmente factores externos como justamente los modelos contrastantes de desarrollo, ¿no? Y toda la expresión que eso trae en términos de los usos de suelo actuales y los usos, digamos, de la zona pesquera y recursos asociados, ¿tá? Pero hay otros elementos que tú señalas acá, Valentina, que son parte, digamos, de factores internos que condicionan la sensibilidad. Te pongo ejemplos. Los ciclos electorales son parte de la dinámica interna del sistema, ¿tá? Y que te condiciona, obviamente, la sensibilidad. Lo mismo pasa con las relaciones de poder entre las instituciones o las características, fortalezas, debilidades que tengan la fiscalización, etc. Ah, Eso es parte, digamos, de factores internos del sistema, claves, por cierto, porque de alguna manera es todo lo que te explica la sensibilidad y qué respuestas va a tener el sistema. Ahora, me muevo hacia las respuestas. o sea, perdón, Sí, a ver si dale, dale. entendí. Como que estos diferentes relaciones de poder, ciclos electorales, ¿lo pondría acá en sensibilidad? Sí, eso es parte, eso involucra todo el conjunto de elementos que podés englobar dentro del capital natural y humano y que te condiciona la sensibilidad, ¿tá? Ah, Son claramente factores internos instalados en el sistema, ¿tá? Em, las forzantes externas, sin lugar a dudas, tiene que ver con estos modelos contrastantes de desarrollo, el crecimiento del turismo, el crecimiento de los sistemas de cultivo de camarones, etc. Todo eso son factores externos que te están condicionando las transformaciones del territorio, tanto lo que es la parte terrestre como la parte marina, ¿no? Entonces, ahí siempre existe esta dificultad, bueno, ¿qué es externo y qué es interno al sistema? Muchos de estos elementos muy bien identificados, por cierto, forman parte digamos, de las características y los capitales que tiene el sistema. Ahora, dentro de esos capitales, fíjate una cosa interesante que tú acabas de indicar, que es, bueno, tú tenés un sistema de gobernanza
que es un sistema muy avanzado, ¿no? Porque realmente es un sistema que involucra a todos los actores involucrados, em, hay claramente una vocación participativa, deliberativa en ese esquema, pero hay un elemento muy llamativo de tu caso de estudio y es que el actor, un actor central, ¿no? Por los roles que juega, las funciones que tiene, incluso en temas de fiscalización, y que además tiene un papel clave en la intermediación, es decir, tal cual aparece en tu análisis de red, es un actor que de alguna manera regula los intercambios entre todos los demás, tiene una estructura de funcionamiento, tú lo decís acá, muy vertical, jerárquica y burocrática, ¿no? Entonces, eso es un caso bien interesante que también que se repite en muchos otros, que a veces vos tenés esquemas muy avanzados de gobernanza, pero los actores claves siguen parados en modelos muy jerárquicos y tipo comando-control, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿y cómo puede eso repercutir más cuando tiene un papel clave en el análisis de red que acabas de mencionar? Pero Valentina, me quiero mover hacia las respuestas, porque, Sí. por ejemplo, obviamente es un sistema que tiene muchos conflictos instalados y tiene grandes dificultades en construir acuerdos y llegar a visiones compartidas, ¿no? Pero tiene varios componentes que es interesante que persistan en el tiempo, como por ejemplo el sistema de gobernanza, o mejor dicho, el marco legal y normativo que se han dado para ese sistema de gobernanza, y capaz que lo que es interesante que eso persista, pero es interesante llevarlo a otro tipo de funcionamiento que tenga más capacidad de dirimir conflictos, generar acuerdos, etcétera. Pero me parece que acá hay un desafío muy grande, Valentina, que es, en definitiva, algo que siempre está presente en los casos que nosotros analizamos, que es, bueno, cómo en esta diversidad de actividades y actores yo puedo construir ciertos consensos para que esa matriz, digamos, de uso y actividades sea compatible entre sí y, digamos, y haya una sinergia real entre las mismas, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando hoy en clase, ¿no? Cuando uno va analizando los distintos sectores, desde el turismo, pasando por los pescadores artesanales, la acuicultura de camarón, etcétera, cómo pensar en un diseño donde cada sector encuentre, digamos, su espacio y su sostenibilidad, si es que eso es posible. Entonces, ¿cómo ves eso? Tú que estuviste ahí en el campo, digamos, imagínate que ahora en octubre se va Bolsonaro, vienen nuevos tiempos políticos, etcétera. Digamos, hay posibilidades en ese territorio de avanzar en ciertos acuerdos donde todos los actores de alguna manera entren en un ciclo más positivo de desarrollo? Ah, no sé, eso es lo que yo me pego. Esa es la respuesta que no sé. Por eso como que se me hizo difícil empezar por las respuestas en el caso del gráfico de los sistemas Se me hizo como, así sé lo que quiero que persista, pero en este diseño de poder pensar alguna transformación, Todas yo las creo, transformaciones, Valentina, a ver, creo que esto te puede ayudar. En gran medida el sistema ha estado transformándose. Si uno mira la trayectoria, digamos, en un momento se organizó la pesquería costera de corte artesanal, en un momento llegó el turismo, al mismo tiempo, un poquito más tarde, llegó la acuicultura de camarón. Es decir, el territorio se está transformando y tal vez es una transformación
si querés, muchas de ellas no intencional, en el sentido de que no hay una planificación, ¿no? de cada una de las actividades o de su conjunto. Tal vez lo hubo en la pesca, pero una vez que ya estaba establecida la pesca y se generan acuerdos de cómo llevar adelante la pesca, ¿no? Pero con esto mi reflexión es esta. Yo creo que es un ejemplo donde vos tenés muchas transformaciones y tal vez la pregunta en este momento es, dado las incompatibilidades que hay entre cada uno de sus sectores, ¿es posible de alguna manera hacer una planificación conjunta de todos estos? ¿Hola? Se cortó su voz. Ah, sí, no sabía si era yo. Le voy a poner un mensajito para... Sí, gracias. Porque se ve que está ahí, pero quién sabe. Sí, se cortó. A ver si se sale y vuelve a entrar, tal vez, o no sé. Uy, disculpa, se cortó totalmente. Sí. Recapitulo. Hoy es Bien. un día especial en internet, ¿eh? Lo que repaso en esto, obviamente es un territorio que está en transformación y desde hace mucho tiempo. Y muchas de esas transformaciones tal vez no fueron transformaciones intencionales, ¿no? En el sentido de que no fueron necesariamente planificadas, sino más bien construcciones de abajo hacia arriba de los propios sectores. Pienso en la llegada del turismo, de la acuicultura de camarones, etc. La pregunta es, ¿existe posibilidades reales de alguna manera de comenzar a pensar en planificaciones que involucren a todos estos sectores, tratando de encontrar esas sinergias y de alguna manera evitar o superar esos trade-off o antagonismos? Mm. Em, Es una pregunta interesante, Valentina, en este caso, sí. porque vos del punto de vista normativo y de las reglas de juego de cómo se toman las decisiones, ya tenés el sistema establecido, te lo permite. La cuestión aquí es, desde el punto de vista de funcionamiento real, ¿eso puede ocurrir? Pensando en todo lo que tú señalabas, la incidencia de los ciclos electorales, las dinámicas de poder instaladas, etcétera, etcétera. Ay, para mí, Yo creo que tenés que volver a Canas Vieira, Valentina. ay, sí, estoy en Córdoba Yo te muriéndome de acompaño. frío. Em, y es como que está muy, o sea, son conflictos que se arrastran desde hace tiempo. Eh, o sea, ellos tienen una silla en este consejo, o sea, eso creo que ya es un paso, no es que por más que no funcione, o por más que, no sé, no participen realmente o manden a cualquiera, como que hay ahí una, no sé, están. Yo creo que sería diferente si ni siquiera pudiéramos tener en ese consejo a estas municipalidades o a otros entes. Em, no sé, yo creo que por el momento, no sé si no había estudios, pero yo creo que em, no sé,
hay como que dialogar en el idioma de ellos, ¿viste? Como que me parece que por ahí algún estudio que indique como el aporte económico que hace la Reserva de Canasvieiras, o algo, ¿me entendés? Como, bueno, ¿cuál es la importancia económica de tener esta reserva para la ciudad como todo, para el municipio como un todo? Puede ser que, como, no sé, me parece como para hablar en el idioma. Esto que estás Porque mencionando, si o sea, no sé si hablas de las comunidades tradicionales y de tipo conservar medios de vida, o sea, y me parece que no sé si podemos dialogar por ese lado. mira, mira. Es muy interesante el caso que elegiste, sé, por las características que tiene y el haber hecho un análisis de las interacciones a través del análisis de redes es una muy buena y robusta aproximación. Creo que algo que puede ayudar También, es, perdón, sí, dale, dale. como que la red no deja de ser una foto, Por supuesto, por supuesto. como que Sí, sí. capaz La ahora red, voy y ya cambió. y es otra red, ¿no? Eso es interesante también, ¿no? Digamos, las redes evolucionan en el tiempo y Ujú. eso hay que también incorporarlo, ¿no? Creo que una cosa, Valentina, que te puede ayudar muchísimo, tal vez acá hay que hacer un ejercicio donde, digamos, pueda dar una pista hacia dónde ir, hacer un ejercicio donde vos podés, como, digamos, un observador externo que, que llega a ese territorio, lo estudia, obviamente tiene su cosmovisión, su ideología, ensayar algunas posibles configuraciones futuras del sistema, ¿no? Ujú. Eso te puede ayudar a ordenar el análisis, pero creo que algo que va a ser fundamental en este trabajo, obviamente pensando en etapas posteriores, Valentina, es pensar cómo, cómo estos actores construyen su territorio y cómo construyen los desafíos o problemáticas que enfrentan, lo que en inglés llamamos el framing, ¿no? Es justamente porque cada uno de estos actores seguramente está viendo una película distinta, ¿no? Y no tiene todavía la capacidad de mirar el conjunto, es decir, mi actividad Ujú. interaccionando con las otras actividades. En ese sentido, tú indicaste un paso que no es menor, que es, por ejemplo, bueno, ¿por qué nos sentamos en la mesa a todos aquellos que están en el sector gastronómico, en la zona costera, muy vinculados al turismo, pero utilizando los recursos que se extraen de aquí, ¿no? Eso es fundamental, porque en definitiva ahí está gran parte del valor agregado de esos productos y está gran parte de la dinámica económica del sector, ¿no? Pero yo creo que aquí, obviamente hay una evolución muy interesante en el tiempo que tú la explicitaste al principio, que es, bueno, cómo vemos las reservas, ¿no? Desde ese modelo primario que teníamos antes, como está ese territorio intocado que no tiene humanos, etcétera, a cómo podemos pensar en las reservas como laboratorios de desarrollo sostenible, donde más allá de los objetivos de conservación de biodiversidad, etcétera, etcétera, también son sostenibles social y económicamente en el tiempo, ¿no? Y de esa perspectiva hay que Sí. mirarlo, ¿no? Sí, y para mí también como no congelar a las comunidades tradicionales. O sea, también son cambiantes y están evolucionando, entonces como tampoco no congelarlas de que, no sé, bueno, Se surgen adaptan también totalmente. desde ahí adentro varias cosas. Una cosa que me tuve problemas para colocar en el
en el gráfico, por ejemplo, todas las acciones que salen de este consejo, por ejemplo, no sé, hay un proyecto de turismo de base comunitaria, hay un proyecto Sí, de cómo agregar valor a los productos extraídos, todo eso, al mismo acuerdo de pesca, ¿todo esto vendría acá? por supuesto, por supuesto. Eso, digamos, en toda esa elaboración de acuerdos en términos general, sea un plan, una acción, una estrategia de un sector determinado, eh, te entran en algunos de estos bloques: integración, innovación, aprendizaje, adaptación, y obviamente eso te está condicionando las respuestas del sistema. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, que son parte del capital interno, son características del sistema que obviamente van a condicionar la respuesta y de alguna manera cómo ellos procesan esas forzantes externas, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, la perspectiva que tú tenés es correcta y es parte de la sensibilidad del sistema, ¿no es cierto? Es decir, todo eso que es capacidad de adaptación, si querés englobarlo en un sentido muy amplio, obviamente va a regular cómo el sistema responde a las forzantes externas y genera sus respuestas, ¿no? Eso es interesante también analizarlo, Valentina, desde el punto de vista, sobre todo el espacio este de gobernanza, los productos que ha generado, ¿no? Eso también te da una idea interesante de los alcances, fortalezas y debilidades que pueda tener. Bueno, gracias. No, muy interesante, Valentina, tu caso. Espero que puedas volver pronto porque esas playas y ese lugar son un paraíso, ¿no? Sí, Muy bien. totalmente. Muy bien. Avísanos si te acompañamos. ¿Ah? Bueno, muchachos, a ver, ¿quién quiere sumarse ahora? Hola, ¿Qué tal, Ana? ¿qué tal? Bueno, nosotras con Agostina estamos con un problemita de tiempo, así que vamos a exponer muy velozmente nuestros Dale. temas. Eh, Te comparto pantalla, ¿querés? no es Ah, necesario, no. bárbaro. Bueno, estamos con muchas cosas ahora. Dale. Yo también estoy empezando mi tesis de doctorado como Virginia. Y me estoy enfocando particularmente en sistemas ganaderos en las ecorregiones de monte y yungas de Argentina. Bueno, Interesante. son áreas que tienen una gran pendiente y que no están habilitadas para ganadería intensiva. Por lo que el mayor tipo de ganadería que se encuentra en estas zonas es ganadería extensiva, de cabras, ovejas y en menor proporción de vacas. Y bueno, lo que se estuvo observando durante el último periodo de tiempo es que hay una marcada disminución en la tendencia de ganadería y bueno, varios de mis objetivos están como orientados a descubrir o, bueno, cuantificar y clasificar cuáles son los forzantes que están llevando a que las personas en estos lugares decidan dejar de tener ganadería. Y al mismo tiempo, cuáles son las actividades económicas que surgen como consecuencia de, bueno, de esta pérdida que se produce en la zona. Muy interesante. Muy interesante ese conjunto de ecosistemas que son las yungas, ¿no es cierto? Una Sí. pregunta, Ana, ¿cómo es el panorama, digamos, de este territorio mirándolo de la perspectiva del cambio climático? ¿Cuáles son las respuestas del sistema? Por ejemplo, en el régimen de lluvias, temperaturas, y cómo esto termina incidiendo en la producción ganadera. Bueno, no está como muy determinado
porque hay años en donde hay como periodos de mucha sequía, y hay años como este, por ejemplo, en que en la zona de monte, que es una zona que no suele tener abundante lluvia, tuvo como varios meses de lluvias bastante constantes. Entonces, bueno, la mayoría de la gente tiene cultivos, utilizan terrazas precolombinas, las reutilizan, y siembran varios cultivos de hortícolas Dígame. que, bueno, se bancan bastante bien este periodo de sequía durante el crecimiento y demás, pero otros cultivos, como por ejemplo el maíz, se han dejado de plantar en varias zonas por esta falta de que a veces hay pocas lluvias, y bueno, los cultivos no subsisten bien. Y en el caso de las yungas se ha visto que hay como un cierto corrimiento de las yungas, porque en las zonas más bajas por ahí deja de haber tanta... hay como periodos de sequías prolongados, entonces árboles que están en la zona pedemontana no soportan esa sequía, y otros árboles que están en la zona más alta, con más lluvia, comienzan a proliferar, digamos, hacia los pastizales de altura. Muy bien, muy bien. A ver, muy interesante este caso, ¿eh? Una pregunta adicional para terminar de hacerme un cuadro de situación. ¿Y la principal actividad de este territorio podemos considerar que es la ganadería? Previamente sí. Ahora hay como, principalmente en las zonas de monte y, bueno, yungas altas, hay como un nuevo surgimiento de actividades turísticas que, bueno, varios lugareños, varias familias se están abocando a eso, y actividades relacionadas, porque, bueno, también hay muchas de esas zonas, esas localidades chicas, son también zonas de descanso para la gente que vive en las grandes ciudades. Son casas de retiro y demás. Sí Y había eso es una, bastante ganadería antes, y eso, ahora ya no. digamos, eso te quería mencionar. ¿No tenés ahí en ese territorio de alguna manera una transformación de esto que podemos llamar la nueva ruralidad? Es decir, personas que de repente se trasladan de la ciudad hacia ámbitos más rurales por su bellezas paisajísticas, porque está cansado del ruido y la Sí. contaminación, etcétera. Sí, sí. Mira. Bueno, varios puntos se han convertido, han pasado de ser localidades chicas a ser localidades mucho más amplias. Están creciendo varias poblaciones ahí, pero principalmente por estas épocas de donde hay vacaciones y demás. Ahí es donde la mayor cantidad de gente se mueve hacia esos lugares, y el resto del año utilizan, por ejemplo, pobladores locales para el mantenimiento de las casas. Entonces, bueno, creo que una respuesta de este sistema son este surgimiento de otras actividades económicas en reemplazo de lo que es la ganadería que tienen ellos. Bien, Porque, te hacía esa pregunta porque tal vez una cuestión muy interesante en un como todo territorio siempre en constante cambio y evolución, es pensar, ¿no es cierto?, en no ver las cosas de una perspectiva muy binaria, en el sentido de que de repente la ganadería va a seguir ocupando un espacio muy importante, pero de repente con otras características, no solo porque hay otros sectores que aparecen, sino porque de repente los nuevos escenarios de variabilidad actual y futura eh, son, digamos, te llevan a un proceso de desadaptación, ¿no es cierto?, de la ganadería, claro, ¿no? sí, Este, sí. eso es interesante mirar el cuadro completo, ¿no? Sí, es como un proceso que se viene dando hace bastantes años, y que yo pienso que puede estar relacionado con un recambio generacional, en donde, bueno, las personas de más edad están bastante acostumbradas a lo que era la ganadería extensiva, pero
bueno, varios forzantes externos, como pérdida de competitividad, el aumento de la ganadería intensiva en el Chaco y demás, las generaciones más jóvenes buscan otras alternativas que por ahí les brinde un mayor beneficio económico sin la necesidad de invertir tanta energía. Porque, bueno, al ser extensiva tienen que andar cuidando el ganado, tienen muchos conflictos con la fauna silvestre, que, bueno, eso también termina derivando en problemas de depredación, tienen muchos conflictos de tierra también, porque la parte de Yungas tiene numerosas áreas protegidas, al ser la parte más austral de esta selva, se la comenzó a proteger mucho, entonces el nuevo ordenamiento territorial también es un forzante bastante claro de la gente que, bueno, ya no puede mantener esa ganadería y comienza a buscar otras actividades. Lo mismo que la emigración rural hacia las ciudades por parte de los pobladores para instruirse y demás, y Perfecto. el acceso a los servicios básicos. Muy interesante tu caso, Ana. Eh, eh, y es bien relevante pensar, tomar como foco un sector como tú lo estás haciendo, pero ver cómo dialoga con el resto de las transformaciones, porque muchas veces ahí en esa interfase, en esa interacción, surgen muchas novedades o nuevas alternativas, ¿no? A Claro. nosotros nos pasa acá con el sector ganadero, ¿no? El sector ganadero sobre pastizal, incluso dentro de esta categoría que nosotros llamamos los ganaderos familiares, que claro, se lo explicás a alguien en el exterior de Uruguay y no te entienden porque de repente son tipos que son dueños de 500 hectáreas o 200 hectáreas, Claro. pero muchos de ellos, ahora tenemos una transformación en el sector ganadero que es gente que se dedica al sector, pero no es su principal fuente de ingreso. Muchas veces, Claro. algunos de ellos empiezan a ser o son profesionales universitarios que por tradición familiar o por gustos o lo que sea, comienzan a hacer ganadería como una actividad más, ¿no? Sí, Y pasa de todo ahí, ¿no? Es muy interesante, muy interesante, ¿no? sí, sí. Y Es muy nosotros probable tenemos que el ese mismo, mismo... nosotros tenemos el mismo problema que tú acabas de describir en la ganadería. No tenemos relevo generacional, ¿no? Y eso es un problema que nos Sí. vamos a tener que abordar y tiene que ver por un tema de motivaciones, ¿no? Ujú. Muchas veces, no solo los hijos, tampoco los padres quieren que se dediquen a eso, ¿no? Eso es bien llamativo, ¿no? Sí. Mira, ahora me acordé de una anécdota. Hace muchos años estaba haciendo una campaña que me llevó 1 año y medio completa de muestreo y estábamos cruzando la Pampa Argentina y llegué a un lugar que se llama Tres Arroyos, en el medio de la Pampa Argentina, ¿no? Y caímos en un campo que habíamos seleccionado satelitalmente unos lagos. Imagínate cuando llegás a un campo de esos y tu desembarque es una imagen satelital, ¿no? Encontrás cualquier cosa, ¿no? Y encontramos una familia de tamberos, ¿no? Y el tambero era había emigrado de Holanda, una persona muy grande, me acuerdo que se subió conmigo al bote. Ese día parecía un niño chico ese señor, disfrutaba de todo lo que estábamos haciendo, preguntaba, y en un momento en el intercambio le dije, él me mostró la quesería y todo lo demás, y le digo, pero ¿y por qué sus hijos no se dedican a esto? No, ni locos, esto es un trabajo mortal, no quisiera nunca que se dedicaran a esto, ¿no? Y Sí. me dejó petrificado, ¿no? ¿Cómo puede haber un cambio tan radical en términos de una generación, ¿no? Sí, sí, eso la verdad que está pasando mucho y se ve cuando uno conversa con las personas que reconocen que el trabajo de mantener ganado es bastante pesado y bueno, buscan otras actividades que sean mucho más fáciles, y bueno, también tengan mantengan, digamos, su situación económica sin la necesidad de gastar tanta energía buscando
las cabras y demás, que por ahí se les van, se les pierden, les roban y todo eso. Me imagino. Muy interesante, Ana Lucía. Gracias. Agostina, nos quedas tú. Buenas. Bueno. Estamos todas juntas, perdón. ¿Cómo están? Bueno, yo también estoy empezando mi doctorado acá en el Instituto de Ecología Regional en Tucumán, y es sobre la dinámica de fuego en Sudamérica, pero el proyecto que quiero plantear ahora vendría no es estrictamente el doctorado, sino más bien un proyecto que quiero plantear para pedir financiamiento. Yo pues estoy empezando a trabajar con régimen de fuego. Entonces, me gustaría, bueno, considerando que el régimen de fuego, el fuego en sí, tiene un componente antrópico muy fuerte, bueno, porque el hombre influye sobre la carga de combustible que se va acumulando, sobre la probabilidad de que haya una ignición, todo esto dependiendo del uso y de los manejos que se le va dando al fuego como herramienta también. Bueno, entonces, me interesaría ver cómo este régimen de fuego funciona en las áreas buffer, en los buffers de las áreas protegidas, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el uso que se le da al fuego, el uso que se le da al suelo, los distintos usos de suelo, afectan de diferente manera al régimen. Entonces, por ejemplo, podría estar la situación de que haya campos, ya sea ganaderos o de agricultura, alrededor de estos buffers, y cómo estas dinámicas afectarían al buffer, y ver si realmente esta zona buffer está protegiendo al área protegida del fuego, o si incluso está ayudando a que haya más, o sea, podría funcionar como cortina de fuego, o podría estar acumulando combustible porque en esas zonas no se está haciendo ganadería, o no es el ciclo natural, entonces está haciendo una acumulación de combustible, y esto llevaría a que haya más incendios, y por ende terminaría afectando al área protegida. Qué tema interesante, porque hace a lo que es justamente el ordenamiento territorial, ¿no? Y sobre todo cuando uno diseña áreas protegidas, las zonas núcleo, las zonas de buffer o de amortiguación, y sobre todo qué lindo estudio pensar bueno, cuáles terminan siendo los manejos y gestiones más adecuadas en esas zonas de amortiguación, ¿no? Porque efectivamente puede suceder una de las alternativas que tú planteaste, ¿no? La acumulación de biomasa en la zona de amortiguación puede ser de tal magnitud que de repente en la ocurrencia de un fenómeno termina siendo devastador, no solo para la zona de amortiguación, sino para toda la reserva, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Es un Claro, lindo tema. sí, y a la vez, o sea, otra situación aparte que se podría dar es que el hecho de que haya incendios en la zona buffer se le diría como alerta, tal vez para los guardaparques que están en el área protegida, y así se hace un manejo, una contención de estos incendios antes de que lleguen al parque. Mira, sí, muy interesante, muy interesante. Y sobre todo en este contexto actual, donde justamente por el incremento que observamos en casi todas partes de la biosfera de la variabilidad climática, eso significa que, por ejemplo, los periodos secos son cada vez más secos, más extensos. El riesgo de incendios comienza a ser un problema muy serio, ¿no? Porque esa misma variabilidad determina que la frecuencia de los incendios, y eso es algo que está muy documentado, es cada vez mayor, ¿no? Y se está tornando en un desafío enorme, ¿no? De cómo gestionar esas modificaciones, esas alteraciones. Una pregunta, Agostina, en tu caso, ¿fuegos naturales nunca ocurran?
como yo estudié Por ejemplo, esto, por la caída de un rayo, ¿no? Que pegue en un pastizal o en un bosque. sí ocurren, pero Ah, está documentado de que hay mayor cantidad de fuegos ocasionados, iniciados por el hombre, el más hombre, que por un rayo, claro. mira. Pero Y en definitiva, vos tenés presente tanto fuegos naturales, mejor dicho, fuegos principalmente antrópicos, pero también puede haber fuegos naturales en tu sistema. exactamente, sí. Yo Ah, eso es- trabajaría con imágenes satelitales, entonces como que capaz que no tendría una discriminación tan fina de cuál fue el origen de ese fuego, ¿no? Dale. Eh, Agostina, mira, si te interesa, yo trabajo con una colega de la Universidad de Wageningen que se llama Milena Holmbrink, que ella ha trabajado mucho en temas de transiciones de comunidades vegetales en muchas partes de América del Sur y en los últimos años ha trabajado mucho con las dinámicas de fuego y con justamente imágenes satelitales. ¿Tá? Escribime y recordame esto que te respondo y ya te conecto con ella. ¿Tá? bueno, muchas gracias, sí, buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muy buena jornada, muy interesante todos los casos que están trabajando, ¿no? Qué diversidad de casos, contextos y problemáticas. Bueno, un placer. Vamos a seguir mañana en la mañana con estos intercambios de casos y bueno, y seguimos intercambiando. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Les mando un Gracias. abrazo, cuídense. Gracias. Chao, nos vemos.